Saludos a todos aquellos que nos acompañáis virtualmente. Para aquellos que aún no me conocéis, la inmensa mayoría, os indico que mi nombre es Begoña López Portas, que soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de nada, quisiera agradecerle a mi compañero y amigo, el profesor José Julio Fernández Rodríguez, su invitación y tanto al CSIC como a la Facultad de Derecho de la USC su apoyo a la hora de acoger una iniciativa como esta y promover su desarrollo de una forma tan urgente. Hoy tengo el gusto de encontrarme aquí con ustedes, con los que me gustaría compartir un momento de reflexión sobre un tema que no puede ser ignorado por su extrema importancia y que, como lamentablemente saben, ocupa el protagonismo internacional informativo, la situación crítica en el Ecuador. La descontrolada espiral de violencia desencadenada por la actividad de los grupos narcoterroristas en este estado ha llegado a cotas insostenibles de inseguridad jurídica, numerosas fugas de presos de las cárceles, atentados violentos, asaltos a canales de televisión, universidades y, como doloroso resultado, casi un centenar de víctimas mortales. Una preocupante situación que deriva en la adopción de medidas extraordinarias como son la declaración de la situación de conflicto armado interno por el gobierno ecuatoriano liderado por Daniel Noboa y la encomienda a las fuerzas de seguridad de neutralizar a varios grupos criminales acusados de propagar la violencia extrema y restablecer el orden en las calles. Entre tanto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicita que las medidas que tomen las autoridades ecuatorianas para afrontar la actual crisis de violencia relacionada con las bandas armadas deben ser proporcionadas y limitadas a los requisitos de la situación. Es el momento de que planteemos qué ocurre y cuál es la realidad jurídica, política, social ecuatoriana en términos de seguridad y de democracia. A partir de este interrogante se nos pueden plantear muchos más, tales como cuáles son los motivos que han llevado a esta situación, qué elementos definen a un narcoestado, cómo combatirlo, cuál es el escenario jurídico actual en el que nos encontramos en estos momentos, qué deberes entraña y para quién, qué garantías ofrecen a la ciudadanía y en términos de calidad democrática y de seguridad. En definitiva, ¿cuáles consideran que son los posibles escenarios que se abren en este momento? Para abordar esta cuestión de forma minuciosa, hoy tenemos la suerte de contar con la participación de dos grandes especialistas jurídicos avalados por un currículum imposible de abarcar en un breve espacio de tiempo como el que disponemos. Permítame que los presente de forma breve y les ceda la palabra. El profesor Daniel Sansó Rubert, buen amigo, además de haber desarrollado una extensa actividad docente e investigadora en el ámbito del derecho y criminología en la USC, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en la Universidad Autónoma de Madrid, por citar solo algunos centros de referencia, en la actualidad es profesor de Políticas Públicas de Seguridad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Autor de múltiples artículos en libros y revistas especializadas en el ámbito de la defensa y de la seguridad, especialmente en materias de crimen organizado, inteligencia, terrorismo, seguridad privada y política criminal, colabora de forma asidua en instituciones, centros y organismos oficiales como el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Instituto de Criminología de la USC, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, entre otros. Podemos añadir que es además miembro de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, miembro asesor de la delincuencia organizada de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada y participa asiduamente como formador de cuerpos policiales y de seguridad de diversos países, principalmente en América Latina. Su conocimiento y el contacto con el tema que hoy nos reúne subraya el valor de su participación en esta mesa de análisis, motivo por el que le cedo la palabra de inmediato. Muchísimas gracias, profesora López Portas, amiga y compañera en el ámbito de también el derecho constitucional. Es un placer poder compartir con ustedes y con el compañero Diego Andrade, pues bueno, esta situación tan relevante para Ecuador, pero que también tiene sus connotaciones en el ámbito internacional. Y antes de comenzar, pues también quisiera trasladar mi agradecimiento al Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, que dirige el CSIC, que dirige el profesor José Julio Fernández, pues también la amable invitación de poder estar, como decía, pues compartir este rato con ustedes. Entrando en materia, de forma muy sucinta, para que luego haya espacio para el intercambio de ideas y el debate,
me gustaría reseñar que efectivamente Ecuador, bueno, pues es un estado que actualmente se encuentra en una situación de confluencia de, a mi juicio, una combinación de factores tanto coyunturales como estructurales como Estado, Ecuador como Estado, pero que también confluyen pues una serie de transformaciones del fenómeno criminal organizado, no solo oriundo del propio Ecuador, sino criminalidad organizada transnacional, no solo proveniente de otros países de América Latina, como puede ser México, Colombia o Venezuela, sino también de Europa, por ejemplo. Entonces, por clarificar un poco el escenario de partida, me gustaría poner el énfasis en una serie de factores que creo que son determinantes para entender el por qué considero que Ecuador manifiesta pues, una serie de condiciones estratégicas que son altamente atractivas para el crimen organizado. Así como Ecuador en los últimos años se ha transformado en un polo de atracción del crimen organizado. Básicamente pondría el primer énfasis, como digo, de forma muy breve, luego podremos ahondar en estas cuestiones si el debate transita por estos derroteros. El primer punto o el primer llamada de atención lo pondría el factor geográfico, ¿no? Creo que Ecuador, desde una perspectiva geoestratégica, es, como diría el autor del libro, el autor Tim Marshall, que es autor de ese libro de lo que es El prisionero de la geografía, pues básicamente Ecuador es prisionero de su propia geografía, de su propia ubicación geográfica en una región andina que todos sabemos que se ha caracterizado por ubicar a países como Colombia, Perú o Bolivia, que son los principales productores de cocaína a nivel internacional. Donde pues esto ha generado que, pues, siendo Ecuador un país limítrofe, aunque inicialmente no ha sido un país productor de cocaína, en los últimos años vemos cómo estas problemáticas de esa zona andina, de esa región andina, pues lógicamente se transnacionalizan, pasan las fronteras y bueno, esta situación de problemática de crimen organizado ha terminado impregnando también el territorio ecuatoriano. Otro factor también es el de carácter económico, ¿no? Ecuador se caracteriza por ser un país con una economía dolarizada desde hace prácticamente 2 décadas y bueno, el hecho de la dolarización, que es una moneda internacional en la que el crimen organizado opera, permite también que su economía pues, sea susceptible y que sea atractiva, como digo, del interés de los grupos organizados por el blanqueo de capitales, lavado de activos y toda una serie de conductas que hacen también del sistema económico ecuatoriano bueno, pues, que tenga su interés para estas fenomenologías delictivas tanto nacionales como transnacionales. Desde un punto de vista institucional, que sería otro factor, un tercer factor a tener en consideración, básicamente es cierto que Ecuador se enfrenta a una problemática de debilidad institucional. La corrupción ha ido incrementando, sobre todo la corrupción, no solo la penetración de fuerzas policiales, especialmente, sino altas instituciones del Estado, como la Corte Suprema o el Consejo Nacional de la Judicatura, cuando uno de sus máximos representantes hace apenas una semana ha sido detenido por comportamientos corruptos, ¿no? Y también hay que sumar, desde el punto de vista institucional, pues bueno, un modelo policial, como digo, que es mejorable, que es una cuestión no solo propia de Ecuador, sino de muchos países del ámbito de América Latina, y también un sistema penitenciario fallido. Sistema penitenciario fallido, débil institucionalmente, que lógicamente no hace más que ahondar y que profundizar en favorecer este tipo de problemáticas, como hemos visto, que hace que los centros penitenciarios se conviertan en un epicentro, no de corrección, no de control del problema, sino de extensión de la situación y de empeoramiento. Y finalmente pondría también un punto en un factor de carácter social, donde efectivamente en Ecuador, en ciertas partes del estado, quizá en la región de Guayaquil, la zona del Guayas, una cierta subcultura delictiva que ha ido calando, donde, bueno, pues determinados valores propios de la criminalidad organizada, de este tipo de cultura o de subcultura delictiva, empiezan a ganar peso en detrimento de lo que sería una socialización normalizada en valores constitucionales, en valores jurídicos, en cumplimiento de la ley, en respeto de la institucionalidad, en toda una serie de, bueno, de elementos que caracterizan lo que sería una socialización saludable o al uso de cualquier Estado, de cualquier democracia. Esto no quiero decir que Ecuador no sea una democracia, ni mucho menos que lo es, pero efectivamente encontramos que en determinadas áreas más de exclusión social, en áreas
son susceptibles de que permee este tipo de subcultura delictiva. Esto por un lado como Estado, Ecuador como Estado. Esto se conjuga a su vez con una serie de transformaciones que creo que son relevantes desde el punto de vista criminológico de las transformaciones operadas en el crimen organizado, que terminan repercutiendo también en la situación de Ecuador. El primero es que el crimen organizado empezamos a darnos cuenta, y esto es muy discutible, se está discutiendo a día de hoy por la doctrina especializada, en esa transformación no solo un elemento de generación de dinero, no solo de crimen organizado como una organización orientada a la obtención del lucro, al enriquecimiento, sino también que empieza a jugar un rol como actor político. No solo en Ecuador, sino en muchos países también de América Latina en su conjunto. Y este actor político que le echa un pulso al Estado. Cuando hay una serie de políticas o de iniciativas que le afectan, pues usa la violencia como un mecanismo, recurre a esa estrategia del recurso al terror, ¿no? A esa estrategia del uso al terror, de los dividendos del terror, precisamente para lograr, doblegar la voluntad del Estado y doblegar a las instituciones. Y eso viene dado por una importante transformación, porque si bien tradicionalmente se ha hablado que el crimen organizado, la violencia es el último recurso y lo que prima es operar soterradamente para no ser descubierto por el aparato de seguridad del Estado, por las infraestructuras de seguridad, para poder permanecer en el tiempo, vemos como una transformación que viene, a mi juicio, evolucionada de la situación de Colombia de los años 80, 90, que lo hemos visto en El Salvador en los años 90, que lo hemos visto en México en el año 2000, es una paramilitarización de la criminalidad organizada que hace que la violencia pase a ser una herramienta, o la amenaza de uso de la violencia pase a ser una herramienta de primer orden y en vez de pretender esa estrategia de, como digo, pasar desapercibido, todo lo contrario, recurren al choque directo con el Estado a través de la victimización de la sociedad civil con comportamientos, por lo hemos visto, de atentados, de asesinatos indiscriminados o focalizados en personal de instituciones del Estado, pues como una forma de echar el pulso, permítame la coloquialidad, al Estado. Y un poco creo que de forma muy breve, para iniciar este debate, creo que serían los elementos más significativos que podrían orientarnos un poco en la situación actual en la que se encuentra Ecuador, que desde luego no ha surgido de la noche a la mañana, sino que esto se ha venido gestando en los últimos años. Muchas gracias, profesor Sansó, por su intervención. Sin duda nos ha abierto la mirada a la necesidad de conocer aún más qué está ocurriendo in situ, y para ello me gustaría presentarles al profesor Diego Gustavo Andrade Armas, licenciado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. El profesor Diego Gustavo Andrade Armas es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en Constitucionalismo y Garantismo por la Universidad de Castilla-La Mancha. En la actualidad es notario cuarto del Cantón de Ibarra y con anterioridad fue abogado, coordinador de la Corte Constitucional para la región norte de Ecuador, profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Además, entre otros cargos, ocupó el de director del Centro de Resolución de Conflictos de la PUC Ibarra y el de director de la Escuela de Jurisprudencia de la PUC Ibarra. Motivos que refuerzan la importancia de su participación en esta mesa y que exigen que sin más dilaciones le traslade la palabra para que nos relate su visión directamente desde allí. Buen día con todos. Un saludo al profesor Daniel y a la profesora María Begoña. Muchas gracias también al profesor José Julio Fernández, a Anso Varela y el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. En realidad, el tema que se ha podido vivir en Ecuador pasa por una serie de fases. Como lo había dicho el profesor Daniel, lo primero que hay que tener claro es la posesión geográfica que tiene el país, y muchos nos llamaban a nosotros el jamón del sándwich, en donde en la parte norte teníamos a Colombia con todo el conflicto del narcotráfico que fue desatado desde el asesinato del candidato a la presidencia Gaitán, hasta los carteles de Pablo Escobar, que sembraron un terror increíble en toda la República de Colombia. Y por el sur, en cambio, al Perú, que ya producía, juntamente con Bolivia, cocaína. Colombia producía marihuana,
y también todos los carteles y todos los grupos terroristas, entre ellos Sendero Luminoso y algunos otros, que también sembraban terror en el Perú. Ecuador, en ese entonces llamado el jamón del sánduche o una isla de paz, no estaba inmerso y de hecho hasta el momento de hoy no se ha detectado producción o en su defecto elaboración de alcaloides. Sin embargo, nosotros tenemos selva donde los grupos irregulares venían y descansaban, tanto de Colombia como de Perú. Tenemos la región andina, o sea, los Andes, en donde las fronteras son mucho más asequibles para Colombia y Perú. Y también tenemos el puerto, y tenemos aquí el puerto de Guayaquil, considerado una perla dentro del Pacífico para este tipo de grupos por la facilidad de sacar o traficar la droga, sobre todo hacia Estados Unidos por el lado del Pacífico. Lastimosamente, incluso utilizando hasta las Islas Galápagos, que son un tesoro no solo del Ecuador, sino de toda la humanidad, para poder llevar en lanchas rápidas y conectar directamente hasta Centroamérica y Estados Unidos. No. Y por el otro lado, tener plataformas de exportación. Ecuador tiene una gran producción de plátanos, de bananos, de camarón y de flores, y que han sido utilizados también muchos de los contenedores y los barcos para poner droga en Europa directamente, que han sido atrapados o han sido confiscados, sobre todo en Países Bajos y en Bélgica, en donde han sido los destinos por ahora usados. Ahora, esta posición geográfica no solamente va acompañada del tema geográfico, del tema político. Existen muchísimas cosas, ¿no? O sea, algún día ojalá podamos hablar con el profesor Miguel Abel. Yo siempre, aquí hay un grupo de gente que pensamos que existen desde cuestiones tan simples como estas series televisivas narcos, las muñecas de la mafia, etcétera, en donde se hacen apologías al delito. Y bueno, eso habría que preguntarle a Miguel Abel Souto si tenemos o no tenemos la razón, pero crean que en una población que tiene una deficiencia de educación, ¿no? Una insuficiencia en lectura, en comprensión, en no poder producir como pueden producir otros países, una serie de trabas en todo el sistema legal, en donde uno no puede acceder a tecnología, uno no puede, ni siquiera las propias Fuerzas Armadas hoy día están tan equipadas, o los centros de inteligencia están tan equipados como para desarrollar políticas de ciberdefensa o en otros campos, porque estamos en un retraso que nos hemos quedado a nivel del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué les queda a los chicos? No quiero hablar de ninguna etnia ni nada, pero ¿quiénes optan por entrar a las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes optan por entrar a la policía? Alguien que dice, yo no puedo sortear la universidad. La universidad es muy costosa, la universidad tal vez es muy difícil, y tal vez me gradúo de ingeniero, de abogado, y de repente no voy a tener en qué trabajar. Una tasa de natalidad que si bien ha ido bajando, y me parece que ha bajado a nivel de todo el mundo, ¿no? De 14.2 nacidos por cada 1,000 habitantes, si bien ha bajado de forma considerable, en las zonas de pobreza del Ecuador no ha bajado, ¿no? Y resulta que una madre que tiene 7 hijos, un hijo dice, opto por entrar a la policía, y el otro opta por entrar al crimen. ¿Por qué? Porque si no pude entrar a la escuela de policía, a formarme como policía, el otro dice, bueno, me van a pagar lo mismo. Ojo, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional pagaba a sus miembros mucho más de lo que ganaba un teniente en el ejército colombiano. Y lo mismo está pasando acá. Y entonces tengo un hijo que está
en la fuerza pública y otro hijo que está delinquiendo. Y luego también tienen que confrontarse entre ellos. Una serie de abusos en interpretaciones de temas, por ejemplo, otra de las críticas que se ha hecho, Ecuador trató de tener una constitución que tenga derechos muy a lo europeo, ¿no? Garantías, una garantía muy a lo americano, o sea, Estados Unidos me rompo el diente comiendo en un restaurante y enseguida le clavo una demanda fuerte al restaurante, pero con instituciones muy a la latinoamericana. Entonces, el no conjugar estas tres cosas ha sido también muy difícil y ha sido que cada cual interprete tanto la norma constitucional como la ley como le vengan bien, ¿no? Y mucha gente, claro, obviamente ahí piensa que el abuso de la garantía, de las garantías jurisdiccionales, viene por parte de los jueces y así, cuando la misma constitución o esta estructura en la que vivimos es la que permite aquello, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas han llevado a que el Estado pierda una institucionalidad, ¿no?, que hoy día quiere recobrarla. La policía no podía disparar a alguien porque enseguida, a un criminal, porque enseguida había una mala interpretación por parte de derechos humanos. Y no. No ha habido nunca esa mala interpretación. O sea, derechos humanos cumple su función y en Estados Unidos, incluso cuando tienen luz verde para disparar, el policía tiene que indicar por qué lo hizo, ¿no? Sin embargo, aquí la prisión preventiva de tanto tiempo para el policía hasta que determinen que fue en ejercicio o que utilizó la fuerza progresiva, ya estuvo 90 días, 180 días, y eso hace que después ningún policía quiera tampoco tomar acciones. La otra, haber dejado el poder de las cárceles dentro de los carteles. No, y aquí hay dos carteles que han incidido en el tema de la violencia en el Ecuador. El uno es el cartel de Sinaloa de México y el otro es el cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes han entrado y quienes han impuesto su terror aquí en el Ecuador con sus mismas prácticas. Cosas que aquí en el Ecuador, como les había dicho, que era una isla de paz, nunca se había visto. Pero al dejarles el control, al ser tan permisivo como Estado, pensando que esa es la garantía, de dejarles que en las cárceles los capos de cada cartel tengan unas especies de suites con todos los lujos, que puedan entrar y salir, amigos, mujeres, etcétera. Y eso ha hecho que ellos tomen el control de las ciudades, incluso desde las cárceles. La pobreza sumada, la falta de educación, no, bueno, eso a corto plazo, porque a largo plazo, para educar, cuando yo tengo que llevar, ustedes conocerían o conocen la realidad del Ecuador, los niños que van a la escuela no se pueden concentrar del todo porque van con los estómagos vacíos, porque van con una serie de enfermedades. Y entonces, claro, ¿cómo le educo al niño si está con el estómago vacío, si está con enfermedades, si ve que su padre llega borracho y hay un ambiente malo en la casa? Entonces, ese trabajo también para largo plazo, ¿no? Por último, ha concluido con varios estados de excepción que los anteriores presidentes han declarado, estados de excepción que no han servido de nada, más bien han frenado el comercio, hasta que por fin este presidente, acaba de cumplir 36 años de edad, presidente jovencito, Daniel Noboa, acaba de sacar un nuevo decreto, ¿no? Muy diferente a los de estados de excepción, indicando que hay un estado realmente de guerra interna. Llama al derecho internacional humanitario, pues hay que tener en cuenta para una declaración de guerra interna que hay que cumplir algunos requisitos. Me parece son 5 requisitos, entre ellos los voy a hablar así, que los grupos, por ejemplo, deberían tener una bandera, o sea, debería ser un grupo organizado. No lo son, de hecho son grupos invisibles. Y ahí podría venir a tener alguna implicación de tipo jurídico o podría ser generar algunas demandas, que eso esperan muchos abogados acá en el tema. Podrían darse cuidados como de guerra interna o cometer delitos de guerra contra el derecho humanitario. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, pues son grupos irregulares, son grupos de delincuencia común con características terroristas que así hay que tratarlos. Ese es el panorama actual que vive el Ecuador.
Muchas gracias, profesora Andrade Armas. Indudablemente, con esas puntualizaciones que nos ha dado, tan exactas, su intervención nos abre a continuación un turno de debate sobre cuestiones tan relevantes como las ya apuntadas y que requieren quizás que aprofundicemos un poco más. Y entre alguna de ellas que se me ocurre sería, pues, cuáles consideran tanto Daniel como Diego que son los posibles escenarios que se nos abren en este momento. Bueno, pues nada, me animo yo. Bueno, a mi juicio creo que a corto plazo es una cuestión que va, bueno, que va a acompañar esta situación de inseguridad y este pulso entre delincuencia organizada, estructuras criminales y Estado. A corto plazo va a estar muy presente. Me preocupa, entre otras cosas, porque la seguridad no se improvisa, que es lo que no se puede olvidar. Las políticas públicas de seguridad tienen un carácter estratégico. Se pueden adoptar medidas de naturaleza inmediata, como puede ser este decreto presidencial de conflicto interno, que a mí me genera cierta preocupación porque no le resto relevancia a la situación que está viviendo el país, pero a lo mejor es una sobrereacción. Me plantea si hasta qué punto puede ser una sobrereacción con el uso de las capacidades del Estado, a lo mejor para normalizar la situación o para trasladar también una situación de recuperar la normalidad lo antes posible y transmitir calma y paz y que la ciudadanía se sienta segura, puede ser una medida efectiva, pero lógicamente tiene una limitación temporal y no es la solución, no es la panacea universal. Para eso, Ecuador va a tener que plantearse una estrategia de seguridad y tendrá que empezar a trabajar a día de hoy para recoger el rédito, recoger los frutos de esa iniciativa a medio o largo plazo. Por lo tanto, no es que quiera ser pájaro de mal agüero, pero a corto plazo, con inmediatez, considero que bueno, la situación en Ecuador va a haber una tensión entre fuerzas de seguridad del Estado y crimen organizado, porque a mi juicio esto no acaba, acaba de empezar. Es decir, incluso creo que esas acciones coordinadas por el crimen organizado, incluso en países, en zonas de Ecuador, en ciudades como La Rioja, que eran tradicionalmente ciudades pues, muy tranquilas, Cuenca, que se están produciendo también este tipo de acciones delictivas con ese uso exacerbado de la violencia, creo que están probando a ver hasta dónde es capaz de llegar el Estado en la respuesta que va a dar. Entonces creo que aquí hay bueno, una situación donde se están midiendo la fuerza y nos podemos encontrar que la situación, o bien el Estado es suficientemente contundente y revierte la situación, no lo tengo tan claro, o se produzca esa entente un poco parecido al escenario de México, donde nos encontremos con episodios con cierta frecuencia de choque entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y estructuras criminales, no a lo mejor en todo el país, pero sí en zonas muy focalizadas de Guayaquil, Esmeralda y otras zonas, sobre todo de frontera, ¿no? Otras zonas son pues con una normalidad absoluta o prácticamente como puede ser Quito o otras ciudades, como decía, como Cuenca, Ibarra, por ejemplo. Pero eso, tener claro que es que la seguridad no se improvisa, que aquí hay un largo recorrido y que hay que trabajar ahora para recoger frutos dentro de X tiempo, a medio o largo plazo. Por lo tanto, también me preocupa, y con esto termino, es que el espejo de la política presidencial del presidente Noboa sea Ecuador, perdón, sea El Salvador. Que realmente su espejo sea el aparente éxito que ha tenido en El Salvador la gestión de las maras y de la problemática del crimen organizado, porque es posible que desde un punto de vista pragmático podamos hablar de éxito institucional, policial, de seguridad, pero desde un punto de vista constitucional, de derechos humanos, es cuestionable bueno, pues el tratamiento, la forma de ejecutar esas detenciones o esas personas bueno, pues que se están privando de libertad bueno, en prevención, sin una condena, con una vulneración de algunos de los valores y principios más básicos de la seguridad jurídica del derecho.
Por lo tanto, me preocupa en todo caso que se pretenda recurrir al sable, que sería el ejército, en vez de al bisturí, que sería mejor apostar por policía y servicios de inteligencia. Y en el Ecuador, ¿cómo se ve? ¿Qué garantías cree que se ofrecen a la ciudadanía en términos de calidad y democrática y seguridad, como apuntaba el profesor Daniel Sansu? Diego. Sí, correcto. Ahora estamos en el corto plazo. E iniciada la guerra hay que ganarla. En este momento no se puede retroceder, porque eso sería darles deseo a estas mafias a que puedan seguir avanzando y que hagan lo que han hecho en los anteriores gobiernos, decir, bueno, nos dejan una paz que hemos firmado, algún acuerdo, y luego vuelven a delinquir. En este momento hay que hacerlo con todo. Pero de forma paralela, ya que la Policía Nacional no lo pudo hacer y por eso sacaron a las Fuerzas Armadas, a la aviación, al Ejército y a la Marina a trabajar en las calles y en otros lados sin que tengan preparación previa, ¿no? Hay que volver a tomar la institucionalización de la policía, hay que volverla a dar la fuerza, hay que volver a capacitarla, hay que crear grupos especializados dentro de ella. Eso tiene que trabajarse. ¿Para qué? Para que cuando se retire la fuerza pública, ¿no? Las Fuerzas Armadas, sea la policía la que controle por su especialidad. Ahora, en paralelo, y ahí lo que dice el profesor Daniel, se ven unas cantinfladas, ¿no? Y lastimosamente, por la falta de preparación, sacan ese tipo de cosas hasta en redes sociales. Los mismos del ejército y la misma policía. El otro día hay un toque de queda, a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede circular. Circulaba una pareja de chicos en una moto y entonces les preguntan que no pueden hacerlo, les desnudan, les graban y les mandan desnudos en la moto. Después, ¿cómo no quieren que reciban demandas o reclamos a la policía o al Estado por parte de los afectados? Otra, por eso decía, bueno, Miguel, Abel, por acá, al hablar del enemigo típico, ¿no? Que las Fuerzas Armadas van a arrestar a todos los que tengan tatuajes. O sea, estoy estereotipando. Entonces, porque yo soy negro, porque yo tengo tatuaje, porque yo hablo con acento colombiano, etcétera, entonces voy a ser arrestado. Yo hasta hoy no tengo un tatuaje, pero ya me dio ganas de hacerme un tatuaje para ver si me pueden arrestar. O sea, ¿cómo es posible que esa capacidad, esa es la capacidad y es la preparación que tenemos ahí? O sacan videos que arrestaron a estos grupos, los lobos o los choneros, y que arrestaron a un grupo y que les hacen bailar, ¿no? Hay un grupo que se llama Los Lobos, que son terribles, y les filman haciéndoles aullar, haciéndoles hacer como gatos, así. O sea, ¿cómo quieren que eso pueda prosperar? Entonces, miren la capacidad de preparación y la capacidad de entrenamiento que tenemos, ¿no? Entonces, así es difícil. Entonces, de hecho, hay que trabajar. Pero hoy, a corto plazo, sí hay que ganar esa guerra, ¿no? Y en paralelo a la policía. Ahora, el narco es un tema que ha invadido todo. Una cosa es el lobo o el tiguerón que está en la calle y que el pobre no llegó a educarse. Ojo, ellos llegar a vivir hasta los 40 años es mucho. Ellos empiezan su cuestión delictiva a los 11 años. Ha habido gente que fue arrestada, niños que fueron arrestados a los 14 años, un chonero, y en su declaración decía que lleva muerto a 15 personas, 14 años de edad, y había matado a 15. Entonces, claro, esta gente en algún momento tiene alguna vendetta y poder llegar a los 40 años realmente es una edad ya muy, muy, muy avanzada para todos ellos. Entonces, ellos disfrutan o tratan de sacar, y por eso decía la apología del delito en estas series, Narcos. Claro, yo salgo con muchas mujeres, tengo muchos coches, tengo una casa con piscinas, etcétera. Porque en eso sueñan. ¿Para qué voy a ir a la universidad? Tengo que hacer esto. Pero ese es un grupo. ¿Y qué pasa con el otro grupo de corbata, de cuello blanco que le llamamos? El que corrompe al fiscal,
el que corrompe al juez de la Corte Suprema. De hecho, en estas redadas caen involucrados en algunos temas jueces de la Corte Suprema, aquí se llama Corte Nacional en la Constitución, de la Corte Suprema, caen fiscales, caen generales de la policía y del ejército, etcétera. Entonces, ellos tienen otro target y otro tratamiento. Por ende, esta corrupción por parte del narco también tendrá que ser una política de lucha de todo el tiempo. Gracias. Bajo esa perspectiva de que se trata de una lucha que a corto plazo se ve como una lucha compleja y con una mirada puesta a largo plazo, ¿cuál creéis que es el papel que desempeñan otros estados? Es decir, bien se trata de estados limítrofes, bien de España, incluso de la Unión Europea, en esta crisis ecuatoriana. Perdón, que estaba hablando con el micrófono apagado, disculpen. A mi juicio, aquí la cooperación internacional considero que es crucial, es un elemento fundamental a tener en consideración, básicamente porque, incluso como ha comentado y ha ejemplificado muy bien el doctor Diego Andrade, efectivamente el problema criminógeno al que se enfrenta Ecuador no solo tiene razón de ser por estructuras criminales internas gestadas dentro del propio Estado, sino que hay una influencia importante de actores armados no estatales, transnacionales, como pueden ser los cárteles mexicanos o los cárteles colombianos. Por lo cual vemos que en el ámbito internacional el crimen organizado, no todas las estructuras de crimen organizado, pero sí hay algunas que han conseguido evolucionar y se encuentran en un estadio y en un empoderamiento y con unas capacidades económicas, de influencia política a través de la corrupción y con capacidades ofensivas de armamento, significativas y que operan transnacionalmente. Por lo tanto, a mi juicio, una visión puramente estatalista es insuficiente porque no es un problema de Ecuador, es un problema de la región andina y por extensión es un problema de América Latina y es un problema de todo el mundo, porque al final la droga que sale por los puertos ecuatorianos llega a los consumidores que están en Estados Unidos o que están en Europa. Por lo tanto, es una problemática de conjunto. Y por lo tanto, creo que desde la solidaridad de los estados democráticos y constitucionales deben abogar por ayudar a aquellos otros estados que se encuentran en una situación de precariedad institucional o con problemas para poder hacer frente de forma temporal a esta situación. Por lo tanto, creo que se deben involucrar. Y de hecho, pues hay programas específicos a nivel España, puedo ejemplificar, que es quizás la realidad que mejor conozco. España tiene programas específicos de cooperación policial, de cooperación en el ámbito de la inteligencia, desde hace muchos años con Ecuador, y también la Unión Europea a través de lo que es el programa del Pacto, que es un programa donde también se da capacitación, como también reflejaba esa necesidad no solo de tener los instrumentos policiales, de inteligencia, de instituciones penitenciarias, sino que estos estén bien formados, bien capacitados, para que puedan desarrollar correctamente su función conforme a derecho y que esto nos lleve al éxito y no a profundizar en la problemática de una forma negativa. Esa sería mi visión. Muchas gracias, Daniel. Diego, ¿qué opinas? La colaboración depende desde muchas perspectivas. En el año 2008 se aprobó mediante referéndum la actual Constitución de la República y entre ellas se dijo que aquí en el país no podía haber bases extranjeras, no bases militares extranjeras. ¿Por qué? Porque antes del 2008 Estados Unidos tenía una base aérea en una ciudad que se llama Manta, que da al Pacífico, y bueno, esto generó algunos temas relacionados a la soberanía del Ecuador. Pero explícitamente tampoco se ha dicho que no podrían haber tropas, ¿no? No encontramos ni en el texto constitucional ni en las leyes relacionadas al tema que podrían o no podría haber una colaboración de tropas
por parte de algunos países extranjeros que así lo han ofrecido. Estados Unidos ha ofrecido sus grupos especializados, Argentina, bueno, y algunos otros. El presidente Noboa, yo creo que ahí ha sido muy cauto y no ha mencionado nada. Y hay varios políticos, más bien, que dentro del país contestan igual muy beligerantes a veces en sus respuestas, ¿no? No voy a hablar ni de izquierdas ni de derechas porque el narco ocupa todo, pero determinado grupo de gente dice, perdón que sea tan grosero, pero así lo dicen, vayan y cósanle las narices a los gringos. Y ahí van a ver que no va a haber el tema de que tengan que exportar cocaína, ¿no? Y además hay algunos otros análisis que el precio de la cocaína en el mercado ha caído. ¿Ah? Este precio de la cocaína cae porque en Estados Unidos ya justamente por la dificultad y los controles que hacen los países in situ y también Estados Unidos para que no ingrese la coca a su territorio, han empezado a producir drogas sintéticas con unos efectos terribles, ¿no? Que les convierten en una especie de zombies a sus consumidores. Y entonces han logrado reproducir algunas drogas muy similares, incluso a la coca, base al fentanilo me parece que es la base de estas drogas, y eso ha hecho que el mercado y los carteles que también pelean por el tema entren en otro tipo de peleas. Hay cosas del Estado bien raras, ¿no? Aquí en el Ecuador se encontraron varias pistas donde aterrizaban y despegaban avionetas con destino a México, se pusieron radares y resulta que los radares fueron inutilizados al poco tiempo, fueron dañados. Y cuando fueron a cambiar uno de los radares, la población, la gente civil, gente campesina, gente buena, impedían que pasen el camión con los nuevos radares. ¿Por qué? Porque a la final ellos estaban lucrando y estaban teniendo un ingreso extra, me imagino, por haber permitido que ahí haya una pista de despegue y aterrizaje. Entonces el tema es complejo. Estados Unidos, o sea, puede decir, yo colaboro con Ecuador en áreas del mar abierto, no dentro del mar territorial. Varios países que quieren hacerlo, tanto en el control de llegada como en la salida. Y bueno, las políticas en las que haya, sobre todo por parte de la comunidad internacional, todo el apoyo a un cambio de estructura total, ¿no? Esto involucra a que también haya hoy día, bueno, ha venido una estampida, hay cerca de 2 millones de ecuatorianos fuera del país, gran parte están en España, me comentaban que 800,000 en Madrid, ¿no? Están en Italia, están en Estados Unidos, salen migrantes desde niños, tienen que pasar a Estados Unidos el Paso, Texas, muchos de ellos mueren en ese intento, y toda esta escalada de violencia involucra todo ese tipo de cosas en las que hay que trabajar y que se requiere el apoyo, obviamente, internacional. Y los carteles, ya le digo, Jalisco de Nueva Generación y Sinaloa, que son los mexicanos que han causado todo este problema acá en el país. Muchas gracias, profesor Diego Andrade. Somos conscientes de esa realidad, de que es una realidad que, como apuntaba tanto el profesor Sansó Rubén como Andrade Armas, pues trasciende a lo que estará en las fronteras, y en esa línea pues quizás actividades como la desarrollada en la tarde de hoy pues puede favorecer a su mayor conocimiento por parte de la ciudadanía, de la población en general. Entonces, simplemente no querríamos concluir esta actividad sin agradecer a todos los que están al otro lado de su pantalla su interés y su participación. Esperamos que esta mesa redonda sirva de ayuda para comprender el tema y la importancia que tiene, como han puesto de relieve pues, los dos ponentes en esta mesa,
Agradecerles la atención que han prestado y simplemente pues emplazarles a otra actividad que próximamente sea celebrada y que estará disponible pues en los canales de comunicación del CSEC. Desearles a todos que disfruten de una buena jornada. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.